Buenas tardes a todos, compañeros, colegas que nos están viendo en esta tarde. Ahora pues vamos a hablar sobre el tamizaje de enfermedades de los bancos de sangre. Cuando tenemos un donante nuevo, siempre este donante llega con esa curiosidad preguntando qué pruebas me van a hacer, para qué me las van a hacer. Entonces nosotros ahí les tenemos que dar orientarlos para ver qué pruebas les vamos a realizar. Vamos a comenzar preguntándonos qué son y para qué se realizan. Estos son marcadores serológicos de ciertas enfermedades infecciosas y las vamos a realizar con el único objetivo de garantizar la seguridad de la sangre que vamos a transfundir. Este es el objetivo principal y el más importante de realizar estos marcadores serológicos, garantizar una transfusión, que toda aquella persona que necesite algún componente sanguíneo podamos reducir ese riesgo residual que en toda transfusión va a existir. Cuando hablamos de pruebas serológicas, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Cómo va a ser la forma que vamos a interpretar y cómo se les llama? Primeramente, al conjunto de estas pruebas se conoce, tiene diferentes términos que se conoce a nivel de país. Pues el que nosotros más utilizamos acá lo conocemos como tamizaje, pero también en otros países o ustedes pueden leer bibliografía y se va a referir a escrutinio privado, screening, despistaje o presuntiva. Entonces, cuando escuchemos cualquier término de esto, no siempre nos estamos refiriendo a lo mismo, es al conjunto o a los marcadores serológicos de estas enfermedades infecciosas que vamos a tamizar. En la interpretación, siempre estas pruebas como es un tamizaje, se van a interpretar como reactivo o no reactivo. Se interpreta de esa manera porque estamos diciendo que en el momento que le estamos haciendo ese marcador serológico está siendo reactivo en ese momento o no reactivo. Y también todas estas pruebas siempre llevan una zona de corte o también conocido como top, que son aquellos resultados que caen en un 10%, ya sea del límite superior o del límite inferior del corte. Todas estas pruebas, bueno, la zona gris o un resultado dudoso siempre se va a considerar como se va a considerar y se va a tratar como un resultado reactivo. Siempre va a llevar el mismo proceso como que si fuese un resultado reactivo. Para las pruebas de tamizaje, nosotros como banco de sangre, siempre las pruebas van a tener el objetivo de cumplir una mayor sensibilidad versus a una especificidad. Esto se hace con la finalidad de captar aquellos donantes que son verdaderamente negativos. Nosotros, como banco, lo que queremos hacer es detectar aquellas personas que están siendo no reactivas. Si fuésemos ya a buscar algún agente infeccioso, como por ejemplo las pruebas del laboratorio, ellos ya tienen otro objetivo, porque van a buscar una especificidad, porque van a ir a buscar directamente al agente causal. Hablando siempre de los marcadores serológicos, en nuestro país son los que más conocidos, hay diferentes metodologías, pero los más conocidos tenemos la quimioluminiscencia, que se usa un equipo automatizado y este producto, las lecturas de él son por haz de luz porque ocupan partículas magnéticas. Y todo el proceso de la muestra, como es un sistema cerrado, no lo podemos observar, sino que hasta que obtenemos el resultado final. La electroquimioluminiscencia también ocupa un equipo automatizado y se da por una reacción de electrones. Es una reacción electroquímica y siempre está dada por un electrón.
Tenemos el equipo en la CELISA, que este también ocupa un sistema automatizado y se ocupa una placa, que son unos pocillos que están hechos de poliestireno. Y estos están sensibilizados con aquel antígeno o con cualquier anticuerpo que nosotros queremos detectar. Los más conocidos en nuestro país, pues yo les traje estos porque son los con los que nosotros más trabajamos, son los más comunes. El RIA, ya está en desuso, tal vez quizás es el menos utilizado, pues, porque acá se ocupaba radioisótopos. Entonces, para poder usar estas pruebas, tenían que tener una barbaridad de medidas de bioseguridad, tanto para tanto para la persona que lo realiza, para este caso, el licenciado en laboratorio clínico, y para el medio ambiente. Entonces, todas estas pruebas vino como a quitarlo de ahí y enfocarnos más en las otras metodologías. Yo me enfoqué en el ELISA porque como Seguro Social, Banco de Sangre, nosotros usamos este método. Las ELISA son enzimo inmunoanálisis de absorción. Estas pruebas son altamente confiables y específicas para detectar anticuerpos u otros analitos en la muestra. Además, suelen presentar excelentes detectabilidad, por lo que pueden cuantificar niveles muy bajos del marcador de interés. Las ELISAs también se clasifican en 4 tipos. Acá, las conocidas, los 4 tipos, está el ELISA directo, el indirecto, el tipo sándwich y la competitiva. En el ELISA directo, acá va a haber un anticuerpo primario un anticuerpo primario marcado con una enzima que va a ir directamente a unirse con el antígeno. De todas estas reacciones que yo les voy a hablar, todo esto sucede en el pocillo de la placa, porque al fondo de la placa, ahí ya viene sensibilizado con lo que nosotros queremos detectar. En el ELISA indirecto es parecido al ELISA directo, solo que acá se va a realizar en 2 pasos. Y esta ELISA es para amplificar la reacción obtenida. Acá, como usa un anticuerpo primario y un anticuerpo secundario. El anticuerpo secundario es el que va a ir marcado con una enzima para poder unirse con el antígeno. En este método nosotros lo usamos para hacer la prueba de Chagas, porque son anticuerpos los que vamos a detectar. Entonces, para realizar la prueba de Chagas, utilizamos la ELISA indirecta. En el ELISA tipo sándwich, acá lo que hace es va a inmovilizar el antígeno. Ocupa 2 anticuerpos, pero el antígeno queda en medio de los dos anticuerpos. Por eso es que dice que es tipo sándwich, porque queda un anticuerpo, queda un antígeno y luego queda el otro anticuerpo. Este método lo ocupamos para realizar las pruebas de VIH. Acá, más que todo, va el antígeno y el anticuerpo. Ya las ELISAs competitivas, estas ELISAs son más complejas, de todos los ELISAs son los más complejos. Y aquí hay 2 antígenos. El antígeno que ya viene en el fondo del pocillo, este antígeno va a competir con el antígeno que va a venir en la muestra y los dos antígenos van a competir para unirse con el anticuerpo. Por eso se llama competitivo. Estas son las clasificaciones, los tipos de que hay. Cuando hablamos de las pruebas de tamizaje, también estas están clasificadas en generación. En el estudio que han hecho todos los científicos, pues el objetivo de esto, de clasificar las generaciones, es para reducir el periodo de ventana, porque cuando una persona, un donante, está en un periodo de ventana, aquí
las pruebas son incapaces de detectar el marcador infeccioso. Entonces, por eso es muy importante la clasificación, la generación de estas pruebas. Al principio, cuando inició todo esto, había de primera generación, luego vinieron las de segunda generación, las de tercera generación, que son las que van a identificar solo los anticuerpos, y las de cuarta generación, que aquí ya viene el antígeno y el anticuerpo, y también hay de quinta generación. Como Seguro Social, nosotros tenemos hasta la de cuarta generación y tal vez en el futuro vamos a tener de quinta generación. Todo va cambiando, entonces posiblemente ya no van a ser las de cuarta generación de aquí más otro allá en el futuro, sino que ya van a ser las de quinta generación, pero el objetivo de esto es reducir el periodo de ventana. ¿Qué es lo que dice nuestra norma? Todos los procesos están basados en normas y lineamientos y tenemos que cumplir y hacer lo que la norma dice. Dice la norma que a estas pruebas deberán realizarse en todas y cada donación. La sangre que se utilice para fines terapéuticos deberá ser previamente sometida a investigación serológica. Estas pueden ser pruebas directas e indirectas para las siguientes enfermedades. Está sífilis, hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana, Chagas. Nosotros hacemos como un plus o la otra prueba de core, que es una fracción de la hepatitis B. Vamos a hablar así superficialmente las vías de transmisión de estos agentes infecciosos, porque para cada marcador la historia es súper larga, entonces solo para recordarnos, porque ya lo sabemos, tenemos que Chagas, la enfermedad de Chagas, la vía de transmisión es vectorial, porque es transmitida por un insecto. Nos recordamos allá en la universidad que nos hablaban de la triatoma dimidiata, prolixo. Entonces, esta chinche es la vía de transmisión, ¿verdad? Y no, cuando pica, ella inocula al parásito porque defeca en la picada. Y con nuestras uñas, cuando nos rascamos, ahí nosotros hacemos la inoculación y va al torrente sanguíneo. Entonces, esta es producida por el parásito del Trypanosoma cruzi. También el virus del VIH, la hepatitis B y la hepatitis C, sífilis, son transmitidas mayormente por relaciones sexuales sin protección. La transfusión de sangre no están exentas de poder también contaminar o ser una vía para poder transmitir estas enfermedades. Está el intercambio de agujas y el embarazo, que puede ser de la madre al hijo. En los periodos de incubación, estos van a variar. Esto es, biográficamente se encuentran así, pero todo va a depender del sistema inmunológico. La respuesta inmunológica para cada persona es diferente, entonces a veces se van a cumplir y a veces no. El HIV tenemos que de 8 a 12 semanas, la hepatitis B es de 3 a 4 semanas, la hepatitis C de 70 a 180 días, la sífilis de 2 a 3 semanas y Chagas de 4 a 15 días. Estos son los periodos de incubación para todos los agentes infecciosos. Recordar un poco de la estructura del genoma del virus del VIH. El VIH hay dos tipos. Está el VIH-1, que este fue el responsable de toda la pandemia, de la pandemia por infección al virus del VIH. El VIH-2, se encuentra solo en África Occidental y algunos casos en Estados Unidos. Acá, doctor, no sé si habrá presencia de VIH tipo 2. Pues ahí es
algo que yo desconozco, pero podemos perfectamente consultar al Programa Nacional de VIH, porque es muy importante siempre que las pruebas que se hacen en el país estén de acorde al comportamiento epidemiológico de las enfermedades. Y es por eso que nosotros tenemos esos 5 agentes infecciosos, porque hay otros países que hacen 8, 9, 10, 13 agentes infecciosos, pero eso es porque esas enfermedades están presentes y son prevalentes en esas poblaciones. Bueno, siguiendo, tenemos que tiene un RNA y que están las proteínas de envoltura, ¿verdad? Que son proteínas importantes para la detección de este virus. Las enzimas también, las enzimas son las que les ayudan al virus para poder replicarse dentro de una célula. Ese es con respecto al genoma del VIH. Ahora, la estructura de la hepatitis B, hablando del otro agente infeccioso, de la hepatitis B. La hepatitis B tiene doble cadena de DNA, hay una cadena viral y otra cadena de polimerasa. En la envoltura se encuentra el antígeno de superficie, que este es el primer marcador que vamos a encontrar cuando hacemos el primer marcador. Es el primer marcador que vamos a encontrar cuando después de una infección por el virus de la hepatitis B. El antígeno cuando está positivo, lo que nos va a indicar que en ese momento el virus se está replicando, está en su forma viral y se está replicando. Y este es uno de los virus más pequeños que hay y más completos también. Tenemos la estructura de la hepatitis C. La hepatitis C ha sufrido muchas mutaciones, tiene 6 genotipos que provienen, actualmente han documentado 6 genotipos de hepatitis C que provienen de 2 prototipos, el americano y el japonés. Estructuralmente, este tiene 2 proteínas, son glicoproteínas de superficie, que están clasificadas como la región estructural y la región no estructural. Les pongo esta diapositiva porque es bien importante las pruebas serológicas. Cuando el principio de la prueba básicamente se basa en la detección de la cápside que forma parte de la región estructural y la NS3 y la NS4 forma parte de la región no estructural. Se basan en estas porque son las que menos han sufrido mutaciones y son las que más se han conservado en la historia de este virus. Este virus tiene la particularidad de mutar. La sífilis es una enfermedad histórica, ¿verdad? Esta viene desde la era de Cristóbal Colón. Es producida por una espiroqueta llamada el Treponema pallidus. ¿Cómo está constituido el microorganismo? Por una cubierta, por un órgano locomotor, por una pared, por un peptidoglicano y una membrana citoplasmática. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son fluctuantes porque pueden aparecer y pueden desaparecer durante la enfermedad. Entre los signos tenemos que pueden aparecer manchas rojas en el cuerpo y deja lesiones en el sistema nervioso. Este microorganismo, ya hablando de componentes sanguíneos, en los glóbulos rojos empacados pierde la viabilidad. ¿Por qué? Porque el citrato le afecta y la temperatura a la cual son almacenados estos empacados, que son de 2 a 8 grados. Entonces, eso afecta la viabilidad del treponema. Tenemos el otro componente que favorece la infección de esta bacteria por medio de una transfusión, son las plaquetas.
porque las plaquetas tienen una cantidad reducida de citrato y se almacenan a 22 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros transfundimos plaquetas, tiene un mayor riesgo de poder contaminar a alguien con esta bacteria. En la respuesta inmunológica, esta diapositiva se las puse para recordar cómo se van formando en el transcurso de una infección, de una enfermedad, cómo se van formando estas inmunoglobulinas, que las inmunoglobulinas son los anticuerpos. Acá, esta gráfica es de la infección del virus de HIV, pero está bien entendida, bien entendible. Tenemos ahí que la primera inmunoglobulina que se forma es la IgA. Cuando la IgA desciende, aumenta la IgM. Cuando la IgM baja, luego se aumenta la IgG. La IgM se va a aumentar en aquellos procesos agudos. Ahí va a estar aumentada la inmunoglobulina tipo IgM. La IgG es la inmunoglobulina que nos deja la huella inmunológica. Esa es la que nos va a dejar ese tatuaje en una prueba de tamizaje que hemos estado en contacto con ese virus. Por ejemplo, allí ya con la infección del VIH, tenemos que la IgG, dice que esta está toda la vida, ¿verdad? En cualquier otra infección, pero pues, en el caso del HIV va a desaparecer, no está en el periodo de ventana y puede desaparecer en la fase crónica. ¿Por qué pasa esto? Porque puede desaparecer en la fase crónica. Porque el sistema inmunológico está tan deteriorado, que ya no tiene la capacidad de responder en esa fase de SIDA. Si podría haber pacientes que le hacemos la prueba y nos va a dar no reactiva, pero no quiere decir de que no tenga el virus, sino que ya el sistema inmunológico ya no puede producir una respuesta. También siempre con la infección de VIH, ya con respecto a las pruebas de tamizaje, lo que les decía, que la generación de las pruebas es bien importante, pero hay una fase que no hay ninguna prueba hasta el momento que la detecte, que es la fase de eclipse. La fase de eclipse es la fase del día 0 al día 2, son los primeros días del contagio de este virus y ahí se considera que es la fase no virémica. Luego viene, después de esta fase, viene la fase del periodo de ventana, que aquí sí ya tenemos pruebas como el NAT, las pruebas de ácido ribonucleico que las pueden detectar. Pueden detectar el virus en este periodo. Luego aquí caerían las otras pruebas que van a detectar el antígeno P24, que ya tenemos varios equipos, tenemos varias pruebas que pueden detectar al antígeno P24 ya siempre en un periodo de ventana. Así de que esta diapositiva se las puse para que recordáramos qué son las inmunoglobulinas, cómo se dan y para los periodos de las infecciones. Así que esta ha sido mi participación y ahora le doy aquí la oportunidad a la licenciada Ochoa. Buenas tardes, agradecer a los que nos escuchan, a los que nos ven por los diferentes medios. Vamos a darle continuidad al tema, ¿verdad? Que es el tamizaje en banco de sangre. Vamos a ver lo que es los algoritmos y algunos casos clínicos. Esto va a estar basado en lo que son los lineamientos técnicos para la ejecución de las pruebas para ITS y VIH en los laboratorios clínicos y bancos de sangre. Es un lineamiento de MISAL del año 2022. También en la norma y procedimientos para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos en el IS,
de septiembre de 2020. Además, la norma técnica para las enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis, un lineamiento también del año 2020 del MinSal. Las funciones del banco de sangre, de acuerdo al manual de ITS y VIH, ¿verdad? Se las vamos a leer. Implementar y documentar los procedimientos de calidad que aseguren el cumplimiento de normas vigentes, tamizando obligatoriamente el 100% de las unidades de sangre colectadas. Lo que la licenciada Mena mencionaba al inicio, ¿verdad? Referir el 100% de las muestras reactivas e indeterminadas de VIH, hepatitis B y C en un máximo de 2 días hábiles al laboratorio de biología molecular correspondiente según la red establecida. Este apartado es muy importante porque el darle cumplimiento en los 2 días hábiles nos permite dar un diagnóstico seguro y cumplir con los algoritmos, ¿verdad? Las pruebas que requieren un tiempo de procesamiento. Participar en el programa de evaluación externa de calidad y control de calidad indirecto. Implementar acciones preventivas y correctivas en caso de resultados discordantes o hallazgos insatisfactorios en estas u otras evaluaciones. Esto es muy importante, evaluar, además del programa de evaluación externa de la calidad, también se cuenta como banco de sangre. Creo que todos los bancos de sangre contamos con controles externos, con de tercera opinión, como un plus, ¿verdad?, que el banco de sangre ofrece. Proporcionar la información estadística, epidemiológica y logística de abastecimiento con oportunidad y fiabilidad de acuerdo a los lineamientos establecidos. También esto es muy importante porque damos al donante ya con un diagnóstico y para que se le dé un seguimiento oportuno. Notificar los casos confirmados de ITS y VIH de su establecimiento al personal de salud responsable asignado a esta tarea en cada establecimiento. Y también participar en capacitaciones o entrenamientos referentes a temas de ITS, VIH o gestionar calidad en el laboratorio clínico y banco de sangre, lo que actualmente estamos haciendo, ¿verdad? Aquí está un ejemplo, ¿verdad?, de la evaluación externa de la calidad como resultado de la última evaluación realizada en nuestro servicio, con resultados para hepatitis B, Chagas, hepatitis C, VIH, sífilis, con resultados muy satisfactorios, ¿verdad? Para nosotros un resultado muy satisfactorio tener A en todas las pruebas de tamizaje que se realizan. En cuanto a la norma y procedimientos del Seguro Social, también el apartado 6.1 para pruebas de detección de agentes infecciosos transmisibles por transfusión. También mencionamos, ¿verdad?, que se le debe de realizar el 100% de las pruebas a todas las donaciones. La sangre que se tamice tiene que ser para las pruebas de sífilis, hepatitis B, hepatitis C, inmunodeficiencia humana, Chagas. También es muy importante que en casos de epidemias nacionales, como la recién, ¿verdad?, que hemos pasado por el COVID, y de mutuo acuerdo con los departamentos de vigilancia sanitaria, su dirección de salud, la dirección del centro de hospitalarios y la jefatura del banco de sangre del mismo, se giran lineamientos de filtro para pacientes para su diferimiento y se incluyan pruebas adicionales para estudios de estos. Para que el banco de sangre autorice el uso terapéutico de las unidades de sangre y componentes sanguíneos, deberá contar con resultados inequívocamente negativos. Lo que hablábamos de la sensibilidad y la especificidad, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros en un banco de sangre? ¿Qué queremos que las pruebas nos detecten? Es muy diferente el evaluar un donante y evaluar un paciente. También que las muestras cuyos resultados se encuentren en zona gris e indeterminado o positivo, se le realice pruebas suplementarias para su confirmación. El no contar con pruebas suplementarias, la confirmación de resultados se realizará con una segunda técnica de tamizaje certificada de diferentes fases antigénicas. Además, todo resultado positivo confirmado será notificado al Departamento de Epidemiología local. Esto es similar, ¿verdad?, a la norma que ya existente del MinSal. También, si existe discrepancia entre los resultados de la muestra original y la alícuota, se tomará la unidad y no se deberá esa liberar.
y se va a tamizar el total de las pruebas que se tienen. Solicitar la unidad colectada para confirmar resultados y proceder de acuerdo a los algoritmos diagnósticos que a continuación vamos a ver. Cuando un donante de sangre resulte seropositivo a cualquier agente infeccioso, los bancos de sangre deberán notificarlo obligatoriamente al Departamento de Epidemiología local, al Departamento de Vigilancia Epidemiológica y a la Unidad de Vigilancia del MINSAL. En esto creo que ya todos los bancos de sangre hemos avanzado porque ya existe un reporte, se envía de manera oportuna e incluso las instancias locales que le dan el seguimiento al Departamento de Epidemiología le están dando seguimiento. Las pruebas de tamizaje para detección de Treponema pallidum, hepatitis B y hepatitis C, Trypanosoma cruzi serán las siguientes. Lo que ya la licenciada mencionaba, ¿verdad? En cuanto a las metodologías, ensayo inmunoenzimático, inmunoensayo quimiluminiscencia y inmunoensayo para la electroquimiluminiscencia. Son los que actualmente existen en el mercado. Y si existen otras, ¿verdad? Con mayor sensibilidad y especificidad, igual o mayor a las pruebas que ya se mencionaron. Entonces es muy importante, ¿verdad? Tomarlas en cuenta para ir avanzando y ir mejorando nuestra calidad en los componentes que ofertamos. Cuando existe un primer resultado de las pruebas de tamizaje efectuados, se realiza con suero, ¿verdad? Es el tubo piloto que le llamamos nosotros, que es el que se obtiene. Cuando un resultado es negativo, utilizamos la unidad y sus fracciones, ¿verdad? Y utilizamos lo que son los... Ya la unidad total se convierte en empacado de glóbulos rojos, hematíes, como le quisiéramos llamar, concentrado de plaquetas, crioprecipitado y plasma. Cuando un resultado es negativo o dudoso, que también la compañera ya habló de eso, ¿verdad? Dudoso el 10% por debajo del valor del corte, de conformidad a lo que se estipula, eso lo estipula el fabricante, ¿verdad? También tenemos que seguir los insertos. Cuando tengamos esos dos resultados, reactivo o dudoso, tenemos que darle continuidad a lo que establece el inserto por cada prueba. Entonces, las técnicas nos dicen que tenemos que realizar una prueba por duplicado, teniendo la muestra piloto, la muestra original que nosotros tenemos, más una alícuota que se obtiene de la bolsa. Cuando esto resulte negativo, si las ambas muestras resultan negativas, nosotros consideramos un resultado como negativo y procedemos, ¿verdad?, a validar y liberar los componentes. Cuando resulta reactivo, dudoso o indeterminado, nosotros estamos trabajando actualmente con las pruebas suplementarias o de confirmación. Si estas no resultan positivas o indeterminadas, se notifica, ¿verdad?, de conformidad a lo establecido al donante y de lo que la norma ya nos señala, y se reporta al Departamento de Epidemiología. Y las unidades deben ser descartadas, todos los componentes que se obtienen de esa unidad pues tienen que ser descartados. Este es el algoritmo de HIV, que nos rige, ¿verdad?, para todos los bancos de sangre. Iniciamos nosotros con la prueba de HIV en el apartado de donantes con pruebas de cuarta generación. Si el resultado es no reactivo, liberamos el resultado y se pasa a disponibilizar los componentes. Pero si el resultado resulta reactivo o indeterminado, se procede, ¿verdad?, a lo que es la carga viral. Si la carga viral es detectable, emitimos un reporte como prueba positiva al anticuerpo de VIH. Si es indetectable, es como negativa. Pero también existe aquí los resultados discordantes, podríamos decir. Entonces, aquí se le da un seguimiento, ¿verdad?, al donante o se busca si el donante tiene otro tipo de patologías. Pero esta ya es la parte media. Como banco de sangre, nosotros llegamos hasta acá. Dentro de las pruebas que nosotros realizamos de confirmación, ¿verdad?, tenemos una prueba muy práctica, la que nos permite emitir resultados entre 20 y 30 minutos. Esto es algo muy, muy valioso para nosotros porque el día que nosotros tamizamos el donante y conocemos el primer resultado, ese mismo día procesamos la muestra. Entonces, recién hemos tenido un caso, ya el donante ya se convirtió en un paciente y está en tratamiento. Lo importante es darle el tratamiento oportuno y durante los primeros 7 días, ¿verdad?
Es una técnica que ya está aprobada por la FDA, no es una técnica nueva y es muy práctica. Esta técnica también nos permite emitir un resultado, es un equipo bien amigable que nos permite emitir un resultado hasta con la imagen del cassette que se utilice, ¿verdad? Donde nosotros podemos evaluar las bandas. La licenciada mencionaba, ¿verdad?, qué bandas son las que se encuentran, en qué fase se encuentran y ahí podemos evaluar las bandas, podemos decir nosotros si es una enfermedad crónica, si es una enfermedad reciente. Entonces, esto es algo muy útil para la parte médica y en este caso, para el donante, ¿no? En cuanto a la prueba de sífilis, ¿verdad? Nosotros iniciamos igual con pruebas treponémicas, ELISAs, quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, la que actualmente se encuentra en el mercado. Si esta igual resulta no reactiva, emitimos el informe y los componentes pasan a disponibilidad. En el caso de este algoritmo, que es el de cumplimiento según normativa, se le realiza la prueba de RPR, ¿verdad? Una prueba cuantitativa. Si resulta esta reactiva, se califica, se emite el resultado como reactivo y los componentes son descartados. Pero también si existe un resultado discordante, en la sífilis hay un seguimiento que se le tiene que dar al donante que es dentro de 6 semanas. Eso es muy importante quizás como normarlo, ¿verdad? Porque a veces nosotros leemos nada más los algoritmos y llegamos hasta ahí, pero es importante también leer la prosa, ¿verdad? Lo que nos dice la descripción del algoritmo, porque es importante implementar. Entre las pruebas que nosotros hacemos para sífilis tenemos la TPHA, ¿verdad? Es una prueba de multiplicación. Esta es una prueba también bien práctica. Lo que pretendemos es que los resultados se vayan durante las primeras 48 horas, porque también así lo exige la técnica, que la muestra tiene que ser reciente. Y tratamos de procesar las muestras, ya nosotros las hacemos en nuestro establecimiento. Se tiene un algoritmo, ¿verdad? Y una rutina de trabajo ya establecida. Los resultados también pueden ser positivos, dudosos y negativos. También son pruebas cuantitativas y cualitativas. Va a depender del resultado y de la interpretación que nosotros demos en la lectura, en el halo que nos forme, ¿verdad? La reacción. Para la hepatitis B, igual iniciamos para el caso de donante con las mismas pruebas ya mencionadas, ELISA, TIA. Adicional en este algoritmo, me da mucho gusto ver que ya está incorporado CORE, ¿verdad? Es una prueba que ya venimos haciendo desde hace un buen rato, ¿verdad? Y ya está incorporada y se lleva a la mano. También, cuando un resultado es negativo, liberamos el resultado y liberamos los componentes. Pero cuando el resultado es reactivo o indeterminado, se manda, ¿verdad? Es algo que se ha implementado, es una norma del 2022, es reciente, un año tiene, de estos lineamientos. Entonces, nosotros estamos trabajando con nuestra norma 2020, entonces tenemos como 2 años de desfase, y pero ya comenzamos también a implementar lo que son la carga viral para hepatitis B y para hepatitis C. Lo único que ahorita, doctor, no tenemos el establecimiento donde vamos a enviar. Okay. Aquí igual los resultados, ¿verdad? De la misma manera. Un resultado indeterminado, el componente se retiene y se descartan las unidades y se da el resultado, pero también se le da un seguimiento al donante. El seguimiento que se le da al donante es cada 6 meses. Entonces tenemos que seguir este mismo algoritmo, toma de muestra, ¿verdad? Y hacer las mismas, e iniciar todo el proceso. Pero eso se da cada 6 meses. Lo que es la prueba nosotros hacemos la prueba de neutralización para hepatitis B. Entonces, esta prueba igual también es una prueba que nos permite ver resultados, agilizar el resultado al donante. ¿Qué detectamos nosotros con nuestra prueba? Como ustedes saben, el hepatitis B es el primer marcador serológico, la licenciada lo mencionaba,
que aparece, ¿verdad? Aparece de 1 a 10 semanas tras la exposición y luego de 2 a 8 semanas antes del inicio antes que presente los síntomas. Si la tiene en superficie, si persiste en el periodo agudo, luego también aquí recomienda que se debe de dar un seguimiento cada 6 meses. Como lo pueden ver, todas las pruebas dan un seguimiento de 6 meses posterior a un resultado discordante, podríamos decir. Podemos observar esta interpretación de resultados de un donante con una muestra inicial, que es la muestra del tubo piloto, luego, siguiendo nuestro algoritmo, ¿verdad? Luego las dos muestras, la del tubo piloto y la de la alícuota de la bolsa. Ya tenemos 3 resultados y luego la enviamos a confirmación. En la prueba de confirmación igual obtenemos, estamos aquí ya confirmando el resultado, es un resultado positivo de la prueba inicial más la confirmación. Adicional en este donante es un caso especial donde ya hemos tenido varias experiencias. El core también el core total es con resultados positivos. Pero hacer la prueba de confirmación, que la que nosotros realizamos ahorita es la IgM, el resultado es negativo. Entonces quiere decir que estamos ante una etapa crónica del donante. Si fuera el resultado positivo, está en una etapa aguda. Entonces esto también es muy importante para el diagnóstico que el médico le va a dar, porque ya estamos dando un resultado adicional. En cuanto a la hepatitis C, también iniciamos, ¿verdad? Con ELISAs. Nosotros ya realizamos también ELISAs de cuarta generación. La licenciada hablaba qué importancia tiene la ELISA de cuarta generación porque detectamos antígenos y anticuerpos. Si el resultado es negativo, liberamos los componentes. Si es reactivo o indeterminado, se manda carga viral. Si la carga viral es detectable, ¿verdad? El resultado se considera como positivo a la hepatitis C y se elabora el informe. Si el resultado es indetectable, igual aquí lo refiere a que el seguimiento es un poquito más largo que la hepatitis B. Lo refiere a 6 meses y posteriormente a 1 año. No nos quedamos con solo 6 meses, lo refiere hasta 1 año. También tenemos la técnica similar a la de HIV, ¿verdad? Igual los resultados, como les decía, el tiempo de respuesta es súper rápido. Y también vemos que las bandas expresan, las podemos tener tanto escritas, digamos, o en literatura como en visibles, porque podemos visualizar el cassette. Además, está toda la información del donante, quién procesó la muestra, la fecha, la hora. Entonces, es un resultado completo. Para Chaga, ¿verdad? De acuerdo a los lineamientos que se establecen por el MINSAL en el 2020, se está trabajando bastante en lo que son las pruebas de Chagas. Actualmente tenemos un algoritmo que está pendiente de validar, pero sí ya se cuenta con un algoritmo, ¿verdad? Que el cual no se tenía. Iniciamos con la prueba inicial con ELISA o quimiluminiscencia. Si el resultado es positivo, ¿verdad? Negativo, emitimos el informe y liberamos los componentes. Si el resultado es positivo, se envía a electroquimiluminiscencia. En este caso se refiere al Hospital del Salvador. Si el resultado de este es reactivo o indeterminado, se manda para carga viral, ¿verdad? Y ya no sé. Se manda para prueba de inmunofluorescencia. IFI. Sí, IFI a Laboratorio Nacional de Salud Pública. Entonces, este es el nuevo algoritmo que se tiene ahorita para Chagas, que está en proceso ya de validación. Igual, nosotros también contamos con las pruebas de inmunoaglutinación indirecta, ¿verdad? Es una técnica similar a la que le mencionaba de sífilis. La respuesta de esta es un poquito más larga porque dura 2 horas el procesamiento. Pero igual, ¿verdad? Se basa en la sensibilidad y especificidad. Y igual los patrones de referencia son reactivos
positivo, perdón, o negativo. Y por último, ¿verdad? Las nuevas herramientas de diagnóstico han permitido el aislamiento de nuevos gérmenes emergentes y lo seguirán haciendo en el futuro. Estar alerta ante nuevos patógenos de potencial importancia es nuestra responsabilidad.